una familia estable. Y no me malentiendas, no quiere decir que no te esfuerces, pero ahorita vamos adentrando a lo que dice la palabra de Dios. Pero siempre algo. Y es notable escuchar en tanta gente que siempre está insatisfecha. Yo pensé que teniendo este trabajo ya me iba a sentir bien. Yo pensé que cuando me casara, ya por fin. Yo pensé que cuando me fuera de la casa de mis papás, ya por fin. Yo pensé que cuando me fuera a vivir a otro país, ya por fin. Siempre idealizando y no disfrutando el presente. Idealización. Idealizar es exagerar en positivo las virtudes de alguna persona, idea o cosa, quitándonos incluso el valor a nosotros mismos o a la cosa en sí que debería de ser. Si tú idealizas el teléfono el más acá, a mí sí me pasó. Yo quería el teléfono tal. Ya cuando lo tuve dije, ¿hay tanto para esto? ¿Es en serio? No, es que ahora salió el otro. Y yo creo que ahora sí con el otro, ahora sí. ¿No te ha pasado? Voltea a tu esposo y a tu esposa. Yo pensé, no es cierto. No, y es que es real, mis hermanos. Es real. Idealizamos otros matrimonios, idealizamos a la compañera, al compañero de trabajo, al hermano, a la hermana. ¿Sí o no? Se echan de cabeza, ¿no? Si dicen que sí. Sí, nunca estamos satisfechos. Y nos la pasamos todo el tiempo idealizando que hay algo mejor, sin disfrutar lo que tienes, sin disfrutar el ahora. El ser humano tiende a idealizar la tierra, creyendo que la felicidad se encuentra en lo material, en lo que existe. Sin embargo, lo que está bajo el sol, como dice Eclesiastés, ahorita vas a buscar ahí tu Biblia, es temporal. Lo que está bajo del sol es temporal, limitado e incluso ilusorio. ¿Qué hay debajo del sol, mis hermanos? Todo, ¿no? Abre tu Biblia en Eclesiastés 1. ¿Qué hay debajo del sol? Todo. Eclesiastés nos dice que todo es vanidad, que todo es pasajero. Todo es pasajero. A mí me llama la atención cómo Salomón, si tú ahorita nada más dando como un breve ahí resumen en esta introducción, si tú ves la vida de Salomón, incluso lees el libro de Eclesiastés, te vas a dar cuenta que este hombre, este rey pedía sabiduría. Y esa sabiduría que se le dio por parte de Dios hizo que él tuviera un entendimiento diferente a los hombres normales. Y en esa sabiduría, él empezaba a cuestionarse el porqué de muchas cosas. Él decía, yo hice negocios, hice dinero, tuve mujeres, comí los mejores platos, estuve con la mejor gente. O sea, si tú lees el libro de Eclesiastés, dice todo lo que hizo. Incluso dice, hice un análisis. O sea, ni siquiera era, voy a estar haciendo esto nada más porque sé que me va a satisfacer. No. Lo hizo con la intención de analizar qué era lo que pasaba. De por qué él observaba a todos los hombres bajo el sol, cómo se afanaban por algo. Entonces decía, a ver, si la gente se afana tanto el tiempo, algo debe de tener esto. Y así lo va describiendo si tú lees el libro de Eclesiastés. Entonces me dían la tarea de acumular, y dice acumular plata, acumular tesoros, de ir y venir. Todo el conocimiento lo vaciaba libros. Y después me di cuenta que nada. Eso es lo que dice. El libro de Eclesiastés nos revela que todo lo que se hace sin Dios carece de propósito duradero. Voy a repetir esta parte. El libro de Eclesiastés nos revela que todo lo que se hace sin Dios carece de un propósito duradero. Es por eso que aunque te pongas, no sé, ¿qué será? Los zapatos, la chamarra, no sé, el carro. Sí está padre por un tiempo, pero ya después, o sea, ¿eso realmente te va a dar toda la felicidad duradera?
¿verdad? No. Y idealizamos todo el tiempo, mis hermanos, todo el tiempo. Pero a mí se me hace interesante cómo este hombre tan sabio, él decía, yo me di a la tarea con este análisis para ver por qué el hombre se afana tanto. ¿No es así? Nos afanamos todo el tiempo, mis hermanos. Vemos a gente tan afanada, tan desgastada por obtener algo, por querer algo. Y si tú tienes tiempo en la semana, esperemos que sí tengas el tiempo para leer la palabra, de verdad, ponte a leer el libro de Eclesiastés. Pero con esa, ahorita solo me voy a tener algunos versículos, pero ponte a leerlo. Pero te invito a que te pongas a leerlo con ese análisis sobre lo que tienes, sobre lo que quieres, sobre lo que esperas. Así. Y te vas a quedar así como divagando. No, sí, porque se puso bien existencial ahí Salomón, ¿no? Lo que él decía, lo que no tenía sentido. Y no con esto, mis hermanos, significa que ya nos vamos a derrotar y no vamos a querer hacer nada. No. Aquí él nos dice que el fin del hombre es temer a Jehová. Es diferente, mis hermanos, saber que por Dios tú tienes algo en tu casa y que porque Él se place lo puedes disfrutar. Y le des gloria a Dios por eso. Amén. ¿Cuántos le dan gloria al Señor por eso? Amén. Que te puedas placer o disfrutar de esta familia que Dios me dio. Mis hermanos, hay algo ahorita te estoy en la introducción, adentrarnos a lo que dice la palabra. A mí me encanta un enfoque que trabajo con los pacientes que se llama atención plena al presente. Me encanta eso, porque este enfoque habla de estar disfrutando cada detalle. Cuando tú comes algo y lo saboreas, no a prisas, lo saboreas. Cuando sales y ves el sol y ves los árboles, los pajaritos, cierras los ojos, escuchas las aves. Y yo estaba un día en mi casa con la atención plena con mis gatos y mis hijos. Veía a mis gatos, los acariciaba, veía a mi hijo ahí riéndose, veía al otro cantando y los observaba y decía, qué felicidad cuando ves esos detalles y disfrutas eso. Y a veces justamente por afanarnos y llegar al extremo de que sigue, de que viene, no disfrutas a tus hijos, tu casa, lo que tienes, tu juventud, ¿no? Decía mi esposo, es que ya es la edad. Y yo, ay, cálmate. Tenemos 70 años. Pero sí es cierto, ¿no? A veces no valoramos eso, que todavía no nos truenan las rodillas, que todavía te puedes levantar sin que te truene la espalda. Date ese tiempo, porque es hermoso cuando eso lo combinas con la palabra de Dios. Escuchando una alabanza, meditando la palabra, saliendo y respirando, que el Señor te dio un nuevo día, viendo el sol, disfrutando que estás bien, que estás vivo. Amén. Y vamos a adentrarnos a la palabra de Dios. Quiero que busques Eclesiastés 1. Ahorita me voy a enfocar en algunos textos. Del 1 al 11, amén. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Estoy leyendo la versión en Reina Valera, amén. La normal. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Incluso más adelante, mis hermanos, en ese análisis que hace Salomón decía, o sea, hay gente que se afana, así dice tal cual, y para que después muera y venga otro que no le costó y lo disfrute, y tú ni lo disfrutas. Es que hay que ahorrar, o sea, sí está bien que ahorres, pero si ya tus zapatos están con hoyos o tu cinturón, hay como el meme que está el lazo en vez del cinturón, pero ahí tienes tus 100,000 ahorrados, pues ¿de qué sirve, no? Si ni siquiera lo puedes disfrutar. Y eso es lo que dice, ¿qué provecho tiene si no disfruta lo que trabaja? Amén. 4. Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. 5.
Sale el sol, se pone el sol, se apresura a volver el lugar de donde se levanta. 6. El viento tira al sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento nuevo. 7. Los ríos van al mar, el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Incluso más adelante dice, el mar nunca se sacia. ¿Y a quién se parecerá? Que llegan los ríos a alimentarlo y nunca se sacia. ¿A quién se parecerá? 8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Te gusta algo y quieres más? ¿No es así? Ya no te vas a conformar con menos. 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo. O sea, lo que hay es lo que hay. Después va a salir otro teléfono, otro más nuevo. Después va a salir otro carro más nuevo. Siempre es lo que hay. Nunca hay nada, aunque digan, esto es nuevo. No, está como modificado, pero es lo mismo. 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Tanto nos afanamos en hacer, en tener, y en algún momento ya no vas a estar. ¿Lo habrás disfrutado? ¿Habrá valido la pena? Y ya anda entrándonos a la enseñanza. Hay 3 puntos que quiero hacer énfasis en esta mañana, mis hermanos. Primer punto, la visión humana y la búsqueda del significado bajo el sol. La visión humana es terrenal, mis hermanos. Es limitada. Y todo lo que hay abajo del sol, como dice Eclesiastés, también es limitado. También es material, también es venidero. Salomón observa el ciclo repetitivo de la vida. Generaciones van, generaciones vienen, el sol se pone, sale, el viento sopla, los ríos corren al mar, pero nada parece cambiar. El hombre idealiza, como decíamos hace rato, fama, riqueza, sabiduría, pensando que te traerá una satisfacción diferente, pero todo bajo el sol es efímero. ¿Has escuchado esa palabra? Que es como una ilusión y que rápido, ¡pac!, se acaba, ¿no? Rápido. Es efímero todo lo que hay bajo el sol. Y como te decía, nuestra visión humana es una visión terrenal y está limitada. Y cuando te enfocas o nos enfocamos solamente a lo visible, vamos a terminar frustrados y vacíos. ¿Sí has escuchado a hombres y mujeres que se sienten vacíos? Incluso hablando de hombres o mujeres que parecería que tienen buenas cosas, que tienen una buena estabilidad, que parecería que tienen una buena vida. Y aún así dicen que están frustrados, que están vacíos. Sí, porque todo aquí es súper limitado. El afán, el querer tener. Es como un ejemplo que venía aquí en un artículo donde se hablaba de los vacíos, pero hablando fuera de la palabra, vacíos existenciales. Y daba este ejemplo y me llamó la atención. Es como alguien que trata de llenar un balde con agua, pero ese balde tiene agujeros. Por más que se esfuerce, nunca se va a llenar. Un balde que estás llene y vas, corre, y lo llenas, y vas y corre, y lo llenas, y nunca se va a llenar. Así el hombre. Corre por un mejor trabajo, por un mejor puesto, por una mejor casa, por una mejor vida, por irte a otro país. Incluso, ¿cuántos mexicanos idealizan que estar en otro país es mejor? ¿No es así? Pero es solo una ilusión. Es solo una mentira. Y así, fíjense, por más que se esfuerce, nunca se llena. Y no estamos hablando ya del balde, sino del hombre. Por más que se esfuerce, no se va a llenar. Y así es la búsqueda del hombre sin Dios. Porque estamos hechos para depender de Dios. Es por eso que nada en este mundo material, nada va a poder llenar al hombre más que Dios mismo. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Así que la búsqueda sin Dios no tiene sentido. Amén.
Estamos hechos para depender de Él. E incluso cuando hablábamos de idealizar, la gente o el ser humano que idealiza va a terminar dependiendo de aquello que idealiza. El ser humano o el hombre que idealiza algo o idealiza a alguien va a terminar dependiendo de eso. Idealizo que cuando tenga una buena posición económica voy a ser feliz. ¿Qué crees que va a pasar? Va a ser una persona dependiente al dinero. No, es que esa chica, no, es que el sueño de mi vida es lo mejor. Si estoy con ella ya, todo va a ser feliz, no le ve errores, todo es wow. Va a terminar dependiendo emocionalmente de esa mujer. Es que el día que sí tenga hijos, ya, cuando sea madre, ahora sí. Y depende de los hijos. Es que cuando esté en Estados Unidos o en Europa viviendo, ahí sí voy a ser feliz. ¿Te das cuenta? Es como una falacia, una mentira, una ilusión. Porque al final la palabra de Dios nos dice, el hombre está hecho para depender de Dios. Y en el momento que tú y yo dependamos de Dios, he ahí el propósito, he ahí el sentido. Amén. Cuando nuestras metas están desconectadas de la voluntad divina, correremos tras sombras. Y esto te lo digo porque no quiero que malinterpretes, que no tengas metas, que no tengas anhelos. Claro que sí, pero es una diferencia de tener metas terrenales, vacías, por idealizar, versus metas con el Señor. Pero cuando nuestras metas están en las manos de Dios, incluso lo cotidiano cobra sentido. Amén. Cuando nuestras metas están en las manos de Dios, incluso lo más simple que otra persona pueda hacerle simple, para ti cobra sentido. ¿Sí o no? ¿Sí? El hecho de escuchar a una persona que amas riéndote y que estés en ese momento disfrutando y agradeciendo a Dios, qué bello. O el hecho de que puedas prepararte la comida favorita que a ti te gusta y estés escuchando alabanza y estés saboreando y estés oliendo la comida. Gracias, Padre. Todo cobra un sentido diferente. O tu trabajo. Mis hermanos, no nos dejemos ahí perjudicar o influenciar porque luego vamos en el tráfico, el estrés y la gente y el transporte y te gritan. Sé que es difícil. Pero ¿cómo poder disfrutar el mundo? Todo lo que hay bajo el sol, bajo las cosas de Dios es lo que vamos a estar viendo. Segundo punto, la frustración del conocimiento y el esfuerzo humano. Aquí en los textos del 12 al 18, para que tú lo vayas leyendo, solo me voy ahorita a enfocar del 16 al 18. La frustración del conocimiento y el esfuerzo humano. Eclesiastés 1, ¿ya lo tienes ahí? Amén. Dice 16, es la Reina Valera. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. 17, y dediqué mi corazón y a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos, y conocí que aún esto era aflicción de espíritu. 18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. ¿Cómo? ¿Sí? Mientras más sabes, más vas a sufrir. Mientras más conoces, más entiendes, más vas a sufrir. Sin los planes de Dios, ¿ok? ¿De qué sirve tener el mejor conocimiento, ser la persona más sabia? ¿Para qué sería? ¿Para qué sería? Yo apenas me pregunté eso. Yo tenía mucho el anhelo en mi corazón de estudiar un doctorado, porque hablo en pasado, porque sí me inscribí empezando este año, era mi propósito de este año. Pero llegó un momento en que me detuve porque me estaba saturando. Y o sea, fue como si Dios me hiciera así. O sea, a ver, ¿para qué? Porque todavía estuve un cuatrimestre y fue
¡Ay, pesadísimo! Entre esto, el trabajo, los hijos, aquello. Y cuando yo ya estaba estresada, o sea, de verdad que el Señor me confrontó. ¿Y para qué? Porque era una meta que quería. Ajá. Y luego, y sin. Dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, parece que, ok, terminé esto y ahora seguía esto, pero como un plan así automático. O sea, caí en cuenta en eso. Que era un plan automático y a veces así estamos. Ya tuve un departamentito, ahora sigue esto. Ahora tuve esto, ahora sigue esto. Ahora esto y sigue esto, pero como en automático. Y ni siquiera nos ponemos a pensar el por qué y el para qué. Pero hablando de esto, dije, es cierto, o sea, yo lo estoy haciendo solo por el hecho, me confronté, de saber más. Esa era la realidad. Y dije, ¿y para qué? ¿Para qué? No supe responder. Y dije, no, ya Dios. O sea, y me quedé pensando, no quiere decir que el Señor no permita cumplir ese anhelo, pero más bien tuve el error de no ponerlo bajo sus planes y bajo su propósito y su dirección. Mis hermanos, podremos saber tantas cosas, pero siempre habrá una mayor responsabilidad. Una vez hablaba con una compañera que ella tenía el sueño de comprarse una casa grande. Ella siempre vivía en un departamento, ella es soltera y lo logró y me decía, no inventes, que pagar los servicios, que el mantenimiento, que limpiar, yo no tenía idea. Y se me está haciendo tan pesado. Pero yo creo que en su mente era ya, ¿no? Y a eso vamos, siempre idealizamos. Mientras tenemos algo más, hay mayor responsabilidad. Y hablando del conocimiento, mientras más sepas, va a haber más dolor o mayor responsabilidad. Y como decía Salomón, en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Porque la sabiduría humana sin la dirección divina solo va a producir cansancio. Y dije, sí, es cierto, es verdad. Si no es la dirección de Dios, solo te vas a saturar, no vas a entender y te vas a cansar. Así que esto nos muestra que el intelecto o el esfuerzo sin propósito divino llevan al cansancio o confusión, como dice aquí la palabra. Amén. Y qué bueno que te prepares, ¿sí? No es malo buscar logros o aprender, pero si eso se convierte en nuestro fin, vamos a perder de vista lo eterno. ¿Sí o no? Si eso se convierte en nuestro fin, el que tú tengas un logro o que sigas aprendiendo, te puedes perder y te puedes desviar de lo eterno. No es que el conocimiento sea malo, no. El problema es cuando buscamos en ello el propósito que solo Dios puede dar. Amén, lo voy a repetir. No es malo el conocimiento. Lo malo o el problema es que cuando tú buscas en ellos el propósito que solo Dios te puede dar, ahí te vas a equivocar. Amén. Podemos estar subiendo una escalera al éxito. Bien feliz, yo voy a ser el mejor vendedor. ¿Pero a dónde te lleva? O sea, y ya cuando llegues ahí arriba, ¿y ahí qué? No, es que ahí sí voy a ser feliz. O ahí sí voy a ser el más acá. Y ahí sí ya. No, o sea, ¿ahí qué? ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde vas? Trabaja, estudia, esfuérzate, pero no olvides preguntarte, ¿estoy construyendo lo que Dios quiere que construya? ¿Estoy construyendo lo que Dios quiere que construya? Cuando alineamos nuestros sueños con los planes de Dios, incluso las cosas simples añaden un valor eterno, que era lo que te decía hace rato. Si ese conocimiento, si ese crecimiento, si esa certificación o eso en lo que estás va a la par de un propósito bajo los planes de Dios, eso va a ser de bendición. Eso va a ser de bendición. Sé que hay personas que a lo mejor tienen que estudiar algo, tener ciertos estudios para tener un mejor trabajo, pero aún así, sí es bueno, pero ponlo en manos de Dios. Ponlo en manos de Dios, para que no termines desilusionándote, que de plano ya no te lo den,
o de plano ni era lo que querías estudiar. Ponlo bajo los planes de Dios. Salomón, el hombre más sabio, se hizo esa pregunta, ¿no? ¿De qué sirve? Y terminó concluyendo que todo es vanidad y aflicción de espíritu cuando Dios no está en el centro. Cuando Dios no ocupa el centro de tu propósito, de tu vida, de tu meta y de tu objetivo, te vas a desilusionar. Tal vez por un tiempo, ¡ay, qué padre! Pero ya después no fue lo que querías y viene otra cosa más. Entonces, este libro de Eclesiastés, por eso te digo, si puedes revisar todo el libro, está súper interesante. Como te decía, entendiendo el porqué del hombre, porque nos invita este libro, mis hermanos, a reflexionar sobre la diferencia entre la idealización humana de la vida terrenal y los ideales eternos de Dios para nosotros. Literal, eso es lo que hace Eclesiastés. Versus, está aquí la idealización humana de una vida terrenal versus los ideales eternos de Dios para nosotros. Porque decía que todo lo que hay debajo del sol es pasajero. Y el punto 3, vivir sobre el sol, no debajo del sol. Los ideales de Dios, el punto 3, es vivir sobre el sol. Amén. La visión divina, los planes de Dios trascienden la vanidad humana y el ojo terrenal. La visión divina sobrepasa el ojo terrenal. Dios no creó al hombre para la vanidad, para lo pasajero. Lo creó para relacionarse con Él y vivir conforme a su voluntad. Mientras el hombre vive bajo el sol, atrapado en la rutina, en la vanidad, en la ansiedad, en el afán, el ir y venir, Dios nos invita a vivir por encima del sol. En una dimensión espiritual donde Él gobierna y da propósito. Yo lo creo. Él nos invita a vivir por encima del sol. Amén. En una dimensión espiritual donde Él gobierna y nos da propósito. Dios no nos creó para correr tras lo temporal. Y parece que eso hacemos. Dios no nos creó para eso. Sería tan vano, tan hueco, tan básico si nos hubiera hecho para eso. ¿O no? Si no, Él nos hizo para reflejar su gloria, para vivir con Él, para tener una relación con Él y encontrar un propósito eterno. Solo Él llena nuestras vidas. Y así la vida va a cobrar un sentido. Me gusta este ejemplo. Cuando vemos una alfombra desde abajo, tú ahí tallando la alfombra, viéndola, ¿no? Desde abajo. Parece las pelucitas, los hilos, ¿no? Pero cuando la ves desde arriba, ves todo un patrón, un diseño. Si tú tienes una visión vana, vas a ser muy limitado en tu vida, en tus anhelos. Pero si ves desde arriba, desde una perspectiva como lo ve Dios, todo cobra un sentido diferente, mi hermano. Y por eso sería bueno que pidiéramos en oración o esta mañana que podamos ver bajo su perspectiva. No por debajo del sol, por encima. Que podamos ver el mundo con sus ojos, con su perspectiva, porque la mirada de Dios nos hace ver el plan perfecto. El hombre busca sentido bajo el sol, pero Dios ofrece un sentido más allá del sol. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Amén, yo lo creo. Dios ofrece un sentido más grande, más amplio. Juan 10:10, te lo voy a leer aquí rápido, dice: Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mis hermanos, ¿cómo podemos entender este texto? Vivir en abundancia. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Cómo será vivir en abundancia? Vivir feliz, vivir pleno. Vas a tener vida, pero una vida en abundancia. Amén. Pero con Él. Si tú lees Juan, es con Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Es lo que dice. Pero conmigo
Yo te voy a dar un sentido, yo te voy a dar un porqué. No lo busques allá afuera, porque no lo vas a encontrar, te vas a equivocar, te vas a dar y te va a doler y te vas a poner todo triste y te vas a ir allá a un rincón, ¿no? Diferencia cuando nosotros queremos ver con la perspectiva de Dios. Dejemos de idealizar esa vida perfecta que nos han vendido. Hermanos, vivimos en una era totalmente capitalista donde nos venden tantas cosas, ¿no es así? Que el cuerpo perfecto, que el viaje perfecto, el carro perfecto, no sé, tantas cosas. Y como te lo venden tan bien, ¿se lo compras o no? Sí es cierto, sí, solo así. Y estamos cayendo en ser vanos, huecos, ¿sabes? Porque el capitalismo eso busca, que sigamos consumiendo, que sigamos esto, y nunca va a ser suficiente, nunca. Entonces nosotros como hijos de Dios o cristianos tendríamos que abrazar los ideales de Dios. Amén. Buscar primeramente su reino, vivir con un propósito eterno, servir, confiar en su plan. Eso es lo que Dios nos invita a hacer. No, los ideales bajo la fe en Dios. Y a mí me encanta hacer esa comparación. Una cosa es la idealización terrenal versus la fe en Dios, por entender los ideales en tu vida. Moisés es un gran hombre que habla la palabra de Dios. Sacó al pueblo de Egipto, lo guió por el desierto a lo largo de los años hasta dejarlo en las puertas de la tierra prometida. Durante ese largo periodo de tiempo, Moisés tuvo que hacer frente a rebeliones de su pueblo, batallas con el enemigo, traiciones, litigios, mil cosas. Pero todo esto no hubiera tenido sentido si no era un ideal con un propósito bajo los planes de Dios. Imagínate, sufrir tanto para que no tenga sentido. Moisés sabía que eso era un ideal bajo el plan de Dios y que así eso iba a tener un sentido. Moisés estaba sostenido por su ideal en lo que parecía imposible. Hebreos 11:27, ayúdame a buscarlo. Hebreos 11:27 dice aquí: por la fe, porque yo te decía eso, idealizar algo con tus fuerzas versus una fe de la cual tú te tienes que aferrar y va a valer la pena, va a tener sentido lo que pases, lo que vivas, porque lo estás abrazando con fe. ¿Qué es la fe, mis hermanos? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto, Moisés, no temiendo la ira del rey, porque sostuvo como viendo al invisible. Moisés era un hombre tartamudo. Una persona que es tartamuda tiene problemas de ansiedad y miedos por ni siquiera poder decir algo. Bueno, si es que no es una situación biológica. Pero ¿a qué voy? Ese hombre soportó rebeliones, soportó un desierto, estuvo enfrente de un pueblo, hizo frente al faraón de Egipto, una potencia mundial. ¿Por qué? Por su fe. Porque se aferró a esa fe como un ideal, como un porqué. ¿Cuál es tu porqué bajo los planes de Dios, mi hermano? ¿Cuál es? ¿Te lo has preguntado? ¿Lo has entendido? ¿Lo has visto? Porque solo así va a tener sentido. Solo así va a tener sentido, mis hermanos. Tenemos, mis hermanos, que dejar de idealizar lo temporal y abrazar los ideales con fe en Dios y en su propósito. Porque eso nos va a traer paz, significado y una vida eterna. O sea, no solo aquí, sino una vida eterna. Como decíamos en la alabanza, estar preparados porque Él venga, porque dice que será mejor que aquí. Y que le digamos, ven, te esperamos. No solo es la vida en abundancia que Él te dice, ver las cosas sobre el sol, con una visión espiritual, sino que también Él nos promete una eternidad. Y aún así,
seguimos batallando con lo material, lo pasajero, el control, el reconocimiento. Salomón decía que la vida sin Dios es un ciclo vacío. Y recordemos, la vida con Dios tiene dirección y propósito. Mis hermanos, ¿cuántos se pierden sin GPS o Google Maps? La pastora dice yo. Mis hermanos, que te digan, oye, vas a llegar a otra iglesia, pero te explico, te vas a ir al final de Ojo de Agua y luego a la derecha y como 2 calles más a la derecha y como a 10 metros, ahí está la iglesia. ¿Podrías llegar? O sea, si no te doy la dirección exacta y si no abres el Google Maps, seguro no llegas. Mis hermanos, nuestra dirección en nuestra vida, que buscamos una orientación bajo nuestras ideas. ¿Por qué crees que hay gente perdida, desorientada, sin entender nada? Porque lo que tenemos que hacer es ir con Dios. Él nos da dirección, Él nos da guía, Él nos da sentido, Él nos da guía, mis hermanos, amén. Yo lo he visto. Su plan es perfecto, Él nos da una guía. A mí me sorprende porque yo siempre me pongo a pensar, es que sin Él no sé qué sería de mí, en serio no sé en dónde estaría, no lo sé. El Señor es tan hermoso. Quiero que leas conmigo para ir terminando esta parte. Salmo 119, para ir cerrando, mis hermanos. Tenemos que buscar su guía, su dirección, su propósito, su sentido, porque Él nos hizo para vivir con Él, para tener una relación con Él. Me encanta este salmo, está hermoso. Puedes tú leerlo en casa, 119, me voy a enfocar solo en algunos textos. 73, 77. Dice, tú con tus propias manos me formaste. Dame la capacidad para comprender tus mandamientos. Estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Esto me encanta. Era lo que te decía. Él es el único que nos va a dar la guía. Él nos hizo. Él nos programó. Él sabe qué es lo que tú necesitas. Deja de estar buscando. Te vas a perder, no lo vas a encontrar, no lo vas a entender. Él te formó. Él sabe. 73, lo voy a repetir. Ponte de pie, mi hermano. Tú con tus propias manos me formaste. Dame la capacidad de comprender tus mandamientos. 74. Cuando me vean los que te honran, se alegrarán, porque tu palabra he puesto mi esperanza. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que es una esperanza. En ti he puesto mi esperanza. Señor, yo sé que tus juicios son justos y que por tu fidelidad me afligiste. Yo te lo decía, bajo un plan de Dios tu dolor va a ser significativo. Bajo Dios y sus planes tu aflicción tiene un porqué, tiene un sentido. Es lo que dice aquí. Tu fidelidad hace que yo entienda las cosas de una manera diferente. Apenas hablaba con una hermana y decía, yo pedía paciencia y no entendía que cuando yo pedía paciencia iban a venir más problemas. Y no entendía por qué. Porque era la única manera en que esa paciencia iba a ser un fruto. Tu aflicción en el propósito de Dios tiene un porqué. Porque tu aflicción, tu sufrimiento con tus fuerzas es terrible. Es una desesperanza pesadísima. 76. Muéstrame tu misericordia y ven a consolarme. Pues esa fue tu promesa a este siervo tuyo. Tu misericordia, tu consuelo. 77. Compadécete de mí y viviré, pues en tu ley encuentro mi deleite. Mis hermanos, que nos deleitemos en Él. Nos deleitemos porque Él te dio ese trabajo.
porque Dios te dio esa familia, porque Dios te dio un porqué, un servicio, un sentido. Incluso con enfermedad, todo tiene un sentido. Amén. Es distinto, mis hermanos, cuando pasas una tribulación, entendiendo los planes de Dios. Al principio de la tribulación, y tú dime si no, las cosas no están claras. No hay como un sentido del por qué ese dolor. Pero después de pasarlo, bajo los planes de Dios, entiendes el por qué y el para qué. Una de las cosas que a mí me ha costado muchísimo, y creo que todos los que son casados nos entienden, es cómo alguien que amas tanto te desespera tanto. ¿No? No. Cómo a la persona que más amas es de la que más vas a aprender y la que más te va a hacer aprender a ti. ¿Sí o no? Los casados digan amén. Amén. Son con las personas que es tu espejo. Algo tienes que aprender. ¿A qué voy? O sea, ahora me pongo a pensar, y yo lo he hablado algunas veces, de que ha pasado por mi mente en puntos de quiebre de nuestro matrimonio, o sea, no puedo con esto. Ya mejor nos separamos. Yo, en mi mente, porque es lo fácil para mí. Porque lo difícil es esforzarme, es entenderlo, es amarlo, es que construyamos. Pero para mí todo tuvo tanto sentido, mis hermanos. Uno de los puntos más difíciles en los que yo me vi como esposa, me puse mucho en oración porque sentía que ya no tenía paciencia, en serio. Y no tiene mucho. Entré en unas crisis de ansiedad muy pesadas y me ponía a orar. Creo que fue el año pasado, de hecho. Y yo le decía, Señor, ¿por qué me siento así? Y fue tan bello como Él me mostró las cosas. Y dice, es que este es mi plan. Tú tienes que estar apoyando a tu esposo. Tú tienes como madre que apoyar a tu hijo. Hay algo en ellos que yo he puesto. Y tú me dijiste que tú ibas a hacer lo que yo te dijera. Y sí, es una de las oraciones que yo más hago. Señor, yo me rindo a ti, tu voluntad, porque me siento bien, porque tienes misericordia. Y me recordaba, tú dijiste, y eso es lo que tienes que hacer. No te puedes ir. Esas fueron sus palabras. No te puedes ir. No te puedes ir. Y, o sea, me puse. O sea, ahí fue cuando entendí todo. Sí, es cierto, esto que estamos pasando es porque yo voy a dar palabra, es porque tenemos que dar testimonio, es porque tenemos que aprender, es porque tenemos que ser fuertes. Ahora todo tiene sentido. Entonces, cuando tú ves el propósito de Dios en tu vida sobre lo que estás pasando, lo ves diferente. Lo ves diferente. Y yo te invito en esta mañana, cierra tus ojos. Dile, Señor, a veces no entiendo. A veces es tan difícil. A veces es tan frustrante el hacerlo con mis fuerzas. Yo ya no quiero hacerlo con mis fuerzas. Yo ya no quiero hacerlo con mis planes. Yo quiero hacerlo contigo. Yo quiero depender de ti. No quiero depender de un país, de una economía, de una persona, de una enfermedad. No, yo quiero depender de ti. Porque tu plan perfecto trasciende toda la vanidad de la vida. Queremos ir a un plano espiritual donde vivamos las bendiciones del reino. Señor, ya no queremos seguir corriendo tras lo vano. Ya no, papá. Quita los sueños que no vienen de ti. Quita los propósitos que no vienen de ti. Ayúdanos a entender tu corazón. Que nuestro corazón se ponga en línea contigo. Que se alinee a tu propósito eterno. Para que cada día tenga sentido. Haz esa declaración. Yo declaro victoria en esta tribulación. Yo declaro victoria en esta tempestad. Papá, yo me someto a tus planes. Yo me someto a tus propósitos. Porque solo así tendrá sentido. Para que un día, en vez de correr a lo terrenal, corramos hacia la meta, como decía Pablo. A esa meta donde tú nos vas a recompensar. Donde tú nos vas a estar esperando, donde tú nos vas a estar atendiendo con los brazos abiertos. Yo quiero eso, papá, que no solo tu abrazo esté aquí, sino allá.
Mis hermanos, está abierto este altar para poner en manos del Señor esos sueños, esas metas. Que sea Él bajo su propósito, que sea Él bajo su dirección. Papá, no queremos desviar nuestra mirada, Señor. Queremos estar aquí, Señor, para ti. No hay nada más, Señor, nada va a bastar. Hay una alabanza hermosa que dice que nada va a bastar, que no hay nada más que su presencia. No hay nada más que nos llene. Mi hermano, si tú te llenas de su presencia, la vida tiene un sentido diferente. Amas diferente, ves diferente, sientes diferente. Te pido, Señor, por tus hijos que ponen en su corazón, Señor, esas metas, ese sufrimiento. Que seas tú, papá, que seas tú, Señor. Señor, sé tú, papá. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo. No me quiero ir. No busco bendiciones. Y Cristo no me dé